millonarios, ni viven en los clubes del norte de Bogotá, como afirman. No, los electores del presidente Petro tienen inquietudes sobre el cambio climático como los tiene el presidente. Luis Ernesto, sobre esas discusiones de qué vamos a hacer de manera sostenible, Néstor, es que hay que... En esta tontería de país en el que vivimos, se volvió aquí a decir, yupis, fíjese lo que dijo la ministra, que es aún peor, yupis son los que tienen educación. Tal cual. ¿No es verdad? Y entonces, si usted tiene educación, es malo. Porque usted ha recibido el privilegio de la educación. Pues claro que he recibido el privilegio de la educación. No, yo estoy preocupada por otra cosa. Lo que pasa es que no me parece que sea motivo de la descalificación de que las decisiones las toman yupicitos y gomelos. Con ese criterio, no solo los electores de Petro, pues las grandes ciudades, todos aquí somos yupicitos, yupicitos gomelos. Los escucho, la cuenta Blue Radio Co., los leo, mi cuenta Néstor Morales. A mí me preocupa otra cosa. Para quien quiera opinar. La ministra es provocadora. No, pero yo estoy preocupada por otra cosa. Si los que nos dieron la sede para la reunión del COP16 oyen a la ministra, nos las van a quitar como la de los panamericanos. Ojo, es que estamos hablando de que WWF está diciendo en su página, de las 500 especies de tiburones, en Colombia hay 16 que tienen algún nivel de amenaza. 4 de ellas están muy amenazadas, según ese libro rojo de los peces marinos: el martillo, el tiburón nodriza, el tiburón punta blanca y el tiburón aletinegro o el tollofino. Y la amenaza es precisamente que se sobreexplota o que se dañan los ecosistemas y se rompe el equilibrio de los ecosistemas, que entre otras cosas para el cual contribuyen los tiburones. Entonces, pero esa misma WWF pero si la ministra permite la pesca incidental. Pero un minutico, es que la ministra lo que está diciendo es que hay que echar para atrás el decreto, que precisamente lo que estaba era regulando eso. Entonces a ella le parece que por un argumento maniqueo nosotros debemos empezar a dar completamente a ignorar nuestros compromisos ambientales en la conservación de los ecosistemas. Mi susto es que nos vayan a quitar esa sede. Totalmente de acuerdo. Nos las van a quitar si oyen a la ministra Mojica. Y que no vayamos a hacer en Cali ese evento como tenemos que hacerlo. Pero digo, dicho eso, que yo creo que la ministra demostró desconocimiento realmente del tema ambiental. Yo sí, en cambio, en la esencia de la expresión que ella usó de yupis y gomelitos y tal, estoy de acuerdo, porque ella quiso decir que en Colombia las políticas públicas las tomaban unas personas en Bogotá que desconocían la realidad de las regiones. A mí me gustó y me parece que usó muy bien esa metáfora. Toda la razón. En eso tiene toda la razón. Parte de los problemas de Colombia es que efectivamente ha habido una tecnocracia que está muy desconectada de la realidad nacional y que toma decisiones sin tener en cuenta. Pero en el tema del ambientalismo no es cierto. No, a mí también me gustó, padre. No es cierto, porque si hay ambientalistas, si hay gente que ha luchado por cuidar el medio ambiente, son las personas de Bogotá que han ido a conocer los ecosistemas y los defienden. Ese cuento de que no lo creo en otros espacios, pero no en el ambiental. Es que no creo, padre, esa teoría, ese cuento que estoy escuchando esta mañana, eso es profundamente demagógico. Que hay unos señores en Bogotá que nunca salen en Bogotá, que se mueven en una burbujita en Bogotá. Aquí hay gente respetable que toma decisiones, la verdad, fundamentadas. Y científicos. Eso no, claro, eso es ese cuento de que el bogocentrismo para la galería, don Héctor. Pero los escucho toda clase de opiniones. Néstor. Señor Aurelio. Sí, Néstor, es que yo quisiera en primer lugar detectar la presencia de yupis y gomelos en Panamá, en Ecuador, en Brasil y en Perú, donde esta pesca de aletas de tiburón está prohibida. O sea, es un mal, digamos, andino que se extiende hasta la Amazonía. Empecemos por ahí. Ojo, que aquí no estamos hablando, pero aquí no estamos hablando de aleteo. Ojo que el aleteo está abierto y claramente prohibido, y en esta discusión no estamos hablando de aleteo. La ministra habló la ministra habló del aleteo. Pero está abierto, claramente prohibido. Pero los escucho, Aurelio, no lo quiero interrumpir. Gracias, Néstor. Bueno, pero digámoslo entonces que el tema del aleteo del tiburón es una decisión casi que global, universal, o por lo menos de las áreas donde ese tiburón existe. Pero lo segundo es esto.
usted lo señaló muy bien. Este no es el negocio de los pescadores artesanales. Es que esta ministra realmente es muy imprecisa en todo lo que dice. Este es el negocio de grandes compañías. Mire, hay una portal ambientalista muy conocido en Colombia, que es Mongabay, que hizo un seguimiento, por ejemplo, de la última exportación el año pasado, en octubre de 2023, de 3.500 kilos de aletas de tiburón, y la estaba exportando un Rodríguez Mondragón, pariente o hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela. Es decir, hay empresas ya constituidas que cogen a esos pescadores artesanales y los explotan de alguna. Ese fue el cargamento más grande de aleta de tiburón que se ha incautado en Colombia. Más de 3.400 aletas que iban con destino a Hong Kong y que eran de propiedad del hijo de Gilberto Rodríguez, de uno de los hijos de Gilberto Rodríguez Orejuela. Porque es que además esto de aleta de tiburón es especialmente demandado en el oriente del mundo, en Hong Kong, en Singapur, en Vietnam. Entonces, ¿qué cuadro tenemos? Tenemos un cuadro de pescadores artesanales que, bueno, gracias a la vida, la ministra los pudo conocer, porque estoy con Héctor, parecía que al que no conoce Dios cuando lo ve se asusta, ¿no? Así hablaba, pero es que yo fui y vi, ¿no? Es que me parece muy raro que no tuviera en su cabeza esa realidad del Pacífico colombiano, pero bueno, ya se empapó de ella. Y entonces, Néstor, esos pescadores artesanales Aurelio, venden a unos exportadores. Ambientalista bogotana, Gomela Yupicito, que se ha dedicado allí desde el Pacífico a trabajar el tema y a defender el ambiente. Sí. Pero eso no cambia, así me diga que es para la galería, Néstor, decir que efectivamente uno de los problemas que tiene Colombia es que quienes toman las decisiones son personas mayoritariamente de tres universidades privadas de la localidad de Chapinero que desconocen completamente la realidad nacional. No. Ese punto yo creo que pues no debería haber discusión, porque además hay incluso estudios. Una de las universidades privadas, que es la Universidad de los Andes, hizo un estudio de dónde salían los ministros y los viceministros, y todos son de la localidad de Chapinero. Habla Héctor Riveros. Parte del cambio del gobierno del presidente Petro es que son hoy sus funcionarios de universidades públicas. Desde Chapinero les informaron, pero yo... Héctor, es que yo lo que no creo es que eso sea motivo de descalificación. La señora que tengo en la línea, que usted la conoce, Sandra Besudo, ya la voy a saludar, es allí de Chapinero, de la Universidad de los Andes, y se ha dedicado como nadie en este país a estudiar el tema ambiental allí, metida en el Pacífico. No es que fui hace 8 días y me enteré cómo viven los pescadores, ¿no? Así que pero además, Néstor, mire, no hay un debate más, entre comillas, de yuppies bogocentristas que el del cambio climático. Usted sabe qué le dice la discusión del cambio climático a las comunidades que viven de la minería en Boyacá, alrededor de la explotación de hidrocarburos en Casanare. No le dice mucho, pero es absolutamente pertinente que el presidente Petro lo lidere y tenga una posición sobre eso. Entonces, ese cuentico que tenemos que ser del territorio para entender la problemática, no, absolutamente compatible los dos mundos. Aquí no hay falsos dilemas entre escoger la vida de un ser humano o de un tiburón, las dos son posibles. Ese es un dilema que plantea la ministra de Agricultura. Con el criterio ese de yupicitos y de gomelitos, me parece padre. Sí. El presidente Petro es un yupicito y un gomelito, ¿no? Digo, en el sentido que dijo la ministra. Tiene educación. Pero la educación puede ser ese criterio, Néstor, porque ojalá todos estuviéramos bien preparados y ojalá todos nos pudiéramos educar bien, aún en el territorio, aún en todas partes. Sí, yo lo que creo es que el tema medioambiental va un poquito más allá de la caricatura de ricos, yuppies, gomelos. 8 de la mañana, 9 minutos. En segundo saludo a una de las personas que me parece tiene autoridad para hablar de este tema. El debate es apasionante. Doña Sandra Besudo, aquí en Mañanas Blue. A 8 días de que la Corte Suprema de Justicia se vuelva a reunir para intentar elegir una fiscal general de la Nación, no baja la tensión. A la discusión se metió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde Washington está haciendo un pronunciamiento en 2 sentidos. Por un lado, pidiéndole a la Corte que elija ya el primer reemplazo en propiedad de Francisco Barbosa, porque la falta de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano. La segunda dirección en la que se pronuncia a las 6 de
CIDH es hacia el gobierno, pidiéndole liberar la elección de interferencias, de asedio o presiones indebidas. Pero este atípico pronunciamiento que se da el mismo día en que asume Marta Mancera, que fue replicado por el presidente Gustavo Petro, está exhortando a la Corte a cumplir con su deber constitucional y a finalizar el proceso de selección de la Fiscalía en la mayor brevedad posible. No dice que la Corte está en su tiempo legal, que no tiene un tiempo incluso para elegir y que está haciendo la tarea, que van 4 rondas de votación y ha estado estudiando las hojas de vida de las candidatas presentadas por este gobierno. Hombres armados llegaron a la medianoche en motocicletas hasta la cabecera del municipio de Ansermanuevo, en el norte del departamento del Valle, y allí atacaron a disparos a un grupo de personas que se encontraba en una taberna del municipio. El ataque dejó 3 muertos, 2 mujeres y un hombre. También resultaron heridas 3 personas que fueron atendidas en un hospital de la región. En la reacción, la policía capturó a 2 hombres que harían parte de la banda de sicarios. Según la policía, este ataque armado es consecuencia de una disputa entre bandas dedicadas al tráfico de drogas en el norte del Valle del Cauca, la banda Los Flacos, que delinque en Cartago, y la banda Nueva Generación, que delinque en el municipio de Ansermanuevo. Preocupación que expresó en las últimas horas el Consejo Gremial, que reúne a 32 gremios económicos del país y que en las últimas horas se unió para sacar un comunicado conjunto expresando su preocupación por la incertidumbre generada ante el decreto reglamentario del presupuesto general de la Nación, la no desagregación del mismo y los 12.5 billones de los 16.7 billones del presupuesto del sector transporte, que quedaron enmarcados en una gran partida global para inversión en proyectos de infraestructura concesionados y de obra pública, pero en donde no aparecen desagregadas, especificadas, nombradas con nombre propio, valga la redundancia, las famosas vigencias futuras, contratos de deuda a largo plazo que adquiere la Nación para financiar obras de infraestructura y cuya sola idea de no llegar a ser honradas genera un enorme temor entre inversionistas, empresarios, desarrolladores de proyectos y bancos, pues le quita seriedad al Estado colombiano, le resta credibilidad como buena paga y afecta la calificación crediticia del país. El ELN finalmente levantó el paro armado que tuvo durante los últimos días. Fueron 5 municipios que estuvieron sitiados. Ya hay desplazados, decenas de familias de una comunidad, se llama Chambacú, queda en el municipio de Sipí, que tuvieron que salir huyéndole a la guerra. Hay enfrentamientos de este ELN con el Clan del Golfo. Están miles de personas allí, todavía sin comida, sin alimentos, encerrados en medio de los combates del ELN con el Clan del Golfo. La nueva teoría del ELN es que el Clan del Golfo, que son una especie de nuevos paramilitares mezclados con el narcotráfico, están aliados en el Chocó con el ejército de Colombia. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Sandra Besudo ha ocupado cargos en el gobierno, es lo que la ministra de Agricultura llama gomela y yupicita. Dirige una fundación, la fundación se llama Malpelo, está en el Pacífico colombiano y ha dedicado su vida, me consta, a trabajar allí por temas ambientales. No es que fue hace 15 días y se enteró que hay pescadores y se enteró que hay negros pobres que están aguantando hambre. Es un gusto saludarla, Sandra, buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Este dilema que plantea la ministra de Agricultura, que lo plantea allí desde Buenaventura ante familias, es cierto que viven de la pesca, del aleteo de tiburones. ¿Usted cómo resolvería el dilema, Sandra, en caso de que lo vea? Bueno, mire, lo primero que todo es que uno no puede dividir y uno no puede, cuando está en un cargo público, uno tiene que unificar y tratar los problemas de manera sensata y sin odios. Ese es el primer punto.
Segundo, pues muchos de los investigadores, incluyo ahí, pero incluyo a muchos otros investigadores de otras ONGs, de universidades, que han venido trabajando en cada uno de los territorios, no solamente en el Pacífico, sino también en el Caribe, tratando de trabajar con las comunidades, para que ellos se den cuenta de la importancia de tener ecosistemas saludables precisamente para su propio bienestar. Entonces, sí, obviamente, uno conoce las dificultades, pero no es fomentando el consumo y la captura, que eso es lo que estamos viendo con este discurso, de especies amenazadas que sabemos que son fundamentales precisamente para tener unos ecosistemas saludables. Entonces, se sacó, porque desde hace muchos años, esto no viene de ahorita, con el auge del comercio de la aleta del tiburón, se vino ya trabajando en Colombia, porque en Colombia, cuando yo iba a Buenaventura en los años 98 o 2000, uno veía en la calle las aletas secándose en el pavimento. O sea, yo no estoy mintiendo, esto era así. Y se empezaron a tomar las medidas precisamente para evitar y ver cómo lográbamos que Colombia no entrara en este mercado de las aletas, que desafortunadamente, si bien está prohibido hacer el aleteo, si bien está prohibido la pesca dirigida a los tiburones, pues existe todavía artes de pesca cuya incidentalidad de tiburones es mucho mayor de la captura de lo que ellos están buscando. Voy a poner el ejemplo del mallador. El mallador es un arte de pesca que coge el 80% son tiburones. Y son tiburones que no están a lo largo, que no están cerquita a la costa, ahí donde el pescador artesanal con su lanchita está pescando. Es que todo esto a mí me parece que sí, buenísimo que la ministra vaya y vea la realidad. Claro, es que es terrible la realidad de mucha gente, pero no puede ser a través de un recurso que está amenazado, de unas especies que están amenazadas, fomentar su consumo y su comercialización, que finalmente eso es lo que va a suceder. Una cosa es el consumo de subsistencia, como bien lo dijeron, que es que era importante que las personas tengan el derecho a la alimentación, claro, uno eso lo entiende, pero otra cosa es para abastecer ya otros mercados, porque lo que van a hacer es fomentar cada vez más la captura, y cuando ya no hayan, porque les recuerdo, son especies amenazadas, son especies vulnerables, entonces ¿qué va a pasar? Y es que el negocio no se lo están llevando estas señoras, las gatoneras y las ahumadoras. Ellas no son las que están llevando el beneficio. Entonces, poner este tema que finalmente va a repercutir a las mismas comunidades, porque en el futuro cercano lo que va a pasar es que estas personas que están viviendo en la pobreza, que tienen alimentación, porque gracias a Dios tienen su alimento todos los días. Yo conozco el Pacífico y ellos desayunan con pescado, almuerzan con pescado, comen en su gran mayoría, ¿no es cierto? Pero todo lo que se está sacando lo están comercializando unas pocas personas. Y esto finalmente lo que va a llevar es que las mismas comunidades costeras se vean mucho más afectadas y vivan ahí sí en la miseria. Sandra, estoy leyendo la resolución 0119 de este año, que es la que genera toda la polémica de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Y en el artículo 1 dice, se incluyen algunas especies de tiburones y rayas marinas como recursos pesqueros susceptibles de ser aprovechados. Yo quiero preguntarle por estos nombres, usted que conoce acerca del tema, si en ese listado hay alguna de las especies de tiburones que estén amenazadas o en peligro de extinción. Autorizan la pesca incidental, porque luego hay un artículo donde dice que está prohibida la caza de tiburón en Colombia, en esa misma resolución. En el Pacífico, el verdadero quilludo, el sedoso, el cazón, el jaquetón, el madrecazón, el tiburón gris, el tiburón toro, el tiburón sarda, el aletinegro, la tintorera, el tiburón tigre, la tintorera, el toyo blanco, el toyo hocicón, el tiburón martillo, la cachuda, y termino aquí con estas tres. Las viejas, el toyo látigo, el toyo vieja, el tiburón zorro. El ojón también, tiburón zorro, ojón. De ese listado, ¿hay alguna especie que usted recuerde está en el listado de las que está en vía de extinción? Claro, hay varias que están amenazadas. El tiburón zorro está amenazado, el tiburón sedoso está amenazado, los tiburones martillo están amenazados.
O sea, hay muchas especies que están amenazadas y no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y yo quiero recordarles y llevarlos al 2019, al 2020, cuando hubo también hubo un gran revuelo por una resolución que sacó la UNAP, donde estaban diciendo que se autorizaba la captura de 350 toneladas de tiburones y sus aletas para el Pacífico y otro tanto para el Caribe. Y ahí fue cuando más o menos empezaron manifestaciones y la gente se movió y se movilizó y todo esto. Y cuando nos sentamos a mirar los datos que existían desde la autoridad de pesca, la misma gente que hace los análisis y los modelos, ellos mismos dijeron, en efecto, los tiburones están sobreexplotados y están amenazados. Y de ahí surgió la necesidad de tomar unas acciones para proteger estas especies. Y protegerlas quería decir que las instituciones, tanto ambientales como de pesca, debían trabajar conjuntamente para evitar la incidentalidad, disminuir la incidentalidad y tomar acciones para que esto no sucediera. Y claramente dice, con ese decreto que tanto dicen que del 2021, sí, pues de pronto sí le hacen falta unos dientecitos, que la UNAP siguiera tomando datos, porque es que ellos ahora se cobijan, que ellos dejaron de tomar datos porque ya no era un recurso pesquero sino hidrobiológico, pero ¿quién lo está sacando? El sector pesquero. Sí, entonces debían tomar los datos y no lo hicieron. Una pregunta final. Dicho que el dilema que plantea la ministra pues tiene matices y tal, ella tiene una preocupación que por otro lado es legítima, la vida y la supervivencia. Me habló de 60.000 pescadores que hay allí en el Pacífico colombiano. Cuando usted habla con ellos, y usted no ha ido desde hace 15 días, ¿qué alternativas tienen ellos de vida que no sea la pesca, esa pesca artesanal, inclusive la del tiburón? Es que mire, como ellos mismos dicen, es que el tiburón a nosotros nunca nos ha interesado. Las mismas comunidades dicen, es que a nosotros el tiburón no nos interesa, nosotros no vamos detrás del tiburón. Y hoy en día el combustible está tan costoso y hay tan poquito, porque ya no hay casi nada, que para nosotros no es rentable ni bueno salir al mar, porque pasamos mucho tiempo afuera para no coger nada y estamos gastando más. Entonces ahorita se están dedicando mucho más a la agricultura, a tener pollos, porque lo estoy diciendo porque lo estoy viendo en los corregimientos donde yo voy. Nosotros trabajamos desde Cabo Corrientes hasta Punta Ardita, que es la frontera con Panamá. Y entonces, cuando se fomenta del dicho al hecho, sí, eso queda ya claro, ese punto que usted trata de enfatizar, pero pasemos del dicho al hecho y al usted cómo resolvería este dilema tal y como se lo preguntaba Néstor. Sale un pescador en una chalupa, en una canoa. Sale a las 4 de la mañana, ellos como no tienen problema. En todas las playas del país, llegan a mediodía después de 8 horas de estar intentando pescar, llega con su red, una red en la cual la mayor parte de las cosas es basura y cogen un tiburón. 8 horas pescando para tratar con esa pesca de alimentarse él y alimentar a su familia. ¿Usted qué haría ahí? ¿Cómo resolvería ese dilema? ¿Le pide bote nuevamente el tiburón? ¿Quédese sin almuerzo? No, señora. De hecho, la pesca, eso es pesca pesca de subsistencia, y obviamente las comunidades costeras tienen el derecho a la alimentación. Y si ellos capturan un tiburón, lo pueden comer, lo pueden consumir, como siempre se ha hecho y como siguió siendo ahorita. El problema que se está causando aquí y la puerta que se le está abriendo, es que el problema aquí no son los pequeños pescadores artesanales, los que salen en su chalupa, los que salen en su lanchita, cerquita de la costa. Ellos no son el problema, su captura incidental es muy poca y lo que capturen va para su consumo. Pero ¿qué está pasando con la pesca semi-industrial, que ni siquiera está tipificada? Porque a los semi-industriales los están tratando como artesanales, cuando yo misma me he subido en barcos y veo cómo de una vez procesan, empacan para exportar. Eso no es artesanal. Y la otra es la industrial. ¿Esa pesca industrial o semi-industrial va para dónde, Sandra? Bueno, ahí, ¿ustedes creen que eso le está llegando a las ahumadoras? ¿Ustedes creen que eso le está llegando a las ahumadoras y a las platoneras? No, eso está llegando para abastecer el comercio de la industria del tiburón. Por eso, pero... Entonces, si estamos pensando que podemos meterle
industria, que le podemos meter comercio a unas especies que están amenazadas, tarde que temprano se van a acabar, y cuando se acaben, ¿qué va a pasar? ¿Qué se hace con esa aleta de pescado? Pues con las aletas del tiburón, pues básicamente la exportan hacia Asia para hacer una sopa, la sopa de aleta de tiburón, que hoy en día, yo misma hablando con gente de Asia, me dicen, ya hoy en día ni siquiera hay necesidad de usar la aleta de tiburón, porque tenemos como otros mecanismos para generar la misma la sustancia, que ni siquiera no es de sabor, sino es más como de textura de la sopa, ¿no es cierto? Existen otros métodos de hacerlo, pero obviamente, como esto tiene ya un comercio internacional tan grande y tan apetecido, pues obviamente los valores aumentan considerablemente, lo que hace que para algunas personas pues sea rentable. Pero ¿hasta qué momento? Y bajo el detrimento de las comunidades que, como ya lo dije, cada vez se van a ver con unos ecosistemas más empobrecidos, y ellos van a quedar realmente en la miseria. Muy bien, escuchan ustedes a Sandra Besudo, que es la directora de la Fundación Malpelo, 8 de la mañana, 26 minutos, sobre el debate que abre la ministra de Agricultura. Gracias, Sandra, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Feliz día. Está en el Pacífico colombiano, ha dedicado, como usted sabe, María Consuelo Sandra, toda su vida a trabajar este tema. A estudiarlo, a trabajarlo y a trabajar con las comunidades. Es que lo interesante aquí es que para las comunidades es mal negocio generar la extinción de estas especies, que pueden ser fuente además de ecoturismo y de unos recursos más sostenibles. Mire, hay una investigación de la Universidad de Carolina del Norte donde dice que en las Bahamas un tiburón puede valer $250,000 vivo en la medida en que genera estos recursos para turismo, para buceo, y solo versus $50 que le pagan a los pescadores para hacer sopa de aleta. Para que un señor entonces Néstor, se coma una cepa. Le iba a decir, Álvaro, que lo grave de todo esto es que si usted deja prosperar la teoría de qué es la vida de los señores pescadores en el Pacífico o es el ambientalismo, entonces con eso mismo es un dilema falso. Pues nos devolvemos en todo. Nos devolvemos en el tema de la tauromaquia, en el tema de las corralejas. Como lo dijo Sandra Besudo, Néstor, si tú acabas con las especies de tiburón, porque coman ahora, se quedarán sin nada de qué comer mañana. De acuerdo. Eso fue lo que dijo. Pero lo más grave, Néstor, es el impacto que tiene sobre el océano, porque no sé si ustedes han escuchado en alguna oportunidad, los tiburones son conocidos como los grandes enfermeros o los grandes médicos del océano. Primero, porque son los más grandes depredadores, y en segunda medida porque ellos funcionan como una especie de termómetro, se comen a las especies que están más débiles, que están enfermas, regulando de esa manera la salud del océano. Muy bien, 8 de la mañana. Néstor, pero yo sí no me atrevo a escoger entre una solución u otra, porque ambos problemas son graves. Es el mismo dilema entre intereses ambientales y económicos, por ejemplo en la minería. En esos casos también se habla de que los ambientalistas de escritorio en Bogotá obstruyen el desarrollo económico y no dejan progresar a las comunidades. Pero es que para un Estado es muy difícil escoger una solución independientemente del efecto social que tenga, más en el caso del Pacífico, que es el hijo más maltratado, decirle además no puede hacer esto. Según dice Sandra Besudo, pues el problema no está ahí, sino en dividir entre pesca semi-industrial y artesanal, que el Estado se dedique a buscar la manera de proteger a la pesca artesanal, no prohibirle, no perseguirla, no molestarla, y sí hacerlo contra la pesca semi-industrial. Y claramente, aparentemente la solución es fácil, implementarla debe ser muy difícil, pero una solución a rajatabla que cubra a uno de los pescadores más pobres, pues obviamente es absurda. Permitiendo una, pues termina permitiéndose la otra, por supuesto. Es que, Néstor, claramente no hay dilema entre la vida del pescador y la vida del tiburón. Aquí lo dijo con claridad una experta y conocedora del tema, y es que los más perjudicados van a terminar siendo las comunidades que buscan defender la resolución, porque es pan para hoy, hambre para mañana, porque el modelo de pesca sostenible que es necesario para esas comunidades no consiste en tirar una red y pescar de todo
incluso especies protegidas, especies en vías de extinción como el tiburón martillo, el tiburón toro, sino que consiste en darle las herramientas de cadena de frío, de pesca con línea, de compradores que estén dispuestos a pagar por peces con la talla adecuada, por pesca sostenible, como ya ocurre, no en Hong Kong, no, en el Pacífico colombiano, en Bahía Solano y en otros municipios donde ya se hizo esta tarea. Pero usted vio que dice, Néstor, es que el discurso... que dice ella, no es que salgan a la esquina del puerto y pescan el tiburón, tienen que hacer unas faenas larguísimas, así que no sé qué tan incidental alrededor del tiburón y de las aletas del tiburón esa pesca. Señor Daniel. Es que el discurso de la ministra y la entrevista que acabamos de oír está lleno de contradicciones y de falsos dilemas y de división entre buenos y malos, entre ricos y pobres, que es a lo que llevan muchos funcionarios del gobierno en la discusión. Acá si se prohíbe la pesca de tiburón es por el hecho de que hay un mercado ilegal de unos productos de tiburón, no para que los pescadores coman, porque hay muchas otras fuentes de alimentación que el Ministerio de Agricultura debería estar trabajando en eso. Y déjeme terminar con una cosa, también me pareció muy grave y quisiera escuchar la reacción de la ministra de Educación ante esa frase que dijo ayer la ministra de Agricultura: ciencia elitista de quienes van a la universidad hacen doctorado y postdoctorado. Tesis con una pregunta así de chiquita, lejos de toda realidad, contra la vida real y la práctica, contra el conocimiento. Pero es que contra la ciencia. Perdón meter esto, pero esto me toca directamente. Yo hice un doctorado y mi tesis doctoral es sobre la guerra contra las drogas. Una pregunta chiquita en Colombia. Por otro ingrediente, Daniel, porque el presidente dice que su gobierno, el poder popular de su gobierno, uno de los fundamentos del presidente Petro es la ciencia. Y esto al final termina siendo una gran diatriba también contra la ciencia y la academia. Señor Aurelio. Pero a mí también me parece grave que la ministra desconozca la resolución 350 del año 2017. Yo invito a los oyentes, invito a la mesa que la miremos. Es decir, Colombia ya había resuelto este problema. Esa resolución 350 del año 2017 dice que la hicieron yupis, me imagino, dice que es permitido la pesca artesanal y que las demás formas de explotación de este tipo de pesca está prohibida. Es que eso ya está resuelto. Es decir, bueno, seguramente habrá que agregarle unas nuevas realidades, unos nuevos elementos, algunas otras especies, pero eso Colombia ya lo tiene resuelto. Lo que tienes que hacerlo valer es que la pesca artesanal, las pingüeras y las ahumadoras y todas las que ella además se disfraza de una de ellas en el discurso, que vale la pena también resaltar, pues creo que se llama turbante, no sé cómo se llamará eso, que tiene en la cabeza. No tiene ninguna, pero pues sí, pero es necesario. No, pero es que esa es una forma, a mi modo de ver, de hacer demagogia ligada a las frases que dice, cuando en Colombia ya hay una tradición jurídica alrededor del problema y lo que hay que hacerla cumplir. Esa es la realidad. Muy bien. De esto. 8 de la mañana, 32 minutos. No es pingüeras, sino piangüeras, de piangua. De piangua. El arroz con piangua se lo recomiendo, Aurelio, es bastante rico. Pero yo quiero volver al tema porque es que me parece que aquí hay dos cosas que son completamente separadas. Una, la del tema de cómo tiene que ser la pesca y el aleteo y todo este tema alrededor de los tiburones. Eso es un tema. Y el otro tema es el que llamó la atención, que es el de los yupis. Y yo sí creo que ese tema tenemos que discutirlo, y me parece que una de las grandes cosas que el gobierno pero siempre volvemos al tema del tiburón, en el cual todos estamos de acuerdo. En el tiburón todos estamos de acuerdo, pero en el tema de que aquí ha habido unas políticas públicas alejadas de la realidad, no parece que estemos de acuerdo. Y yo creo, y por eso me sorprende que lo haya dicho y lo haya confesado incluso una ministra del gobierno del presidente Petro, es que el gran cambio del gobierno del presidente Petro sí fue ese. Cuando usted pone en dos columnas el origen social, el sitio donde estudiaron, donde nacieron, donde crecieron, los ministros de unos gobiernos y los del gobierno del presidente Petro son completamente distintos. En este gabinete hay negros, hay personas que realmente tuvieron que trastearse de donde vivían a la comunidad de Chapinero. En otros todos eran de Paula Chapinero. Marcela Moreno, ¿de qué gobierno fue ministra de Cultura y fue la primera ministra negra que hubo? Y en el gobierno anterior también hubo una ministra del Pacífico, una ministra del Valle del Cauca. Pero bueno, 8:34 minutos. Me parece, Héctor, más interesante su dato de la piangua. El arroz de piangua es cosa rica. La piangua es un pescado, ¿no? Cosa así chiquita. Y pianguar
es la derivación, el verbo del pescado. Son las 8:34 en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Estamos a punto de volver a los debates de la reforma a la salud en el Congreso de la República y en ese contexto es que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anuncia que antes de que termine este mes de febrero se pagarán las deudas con las EPS. El anuncio lo hace en medio de una audiencia en Cali donde dice el ministro que le van a pagar a las EPS para que no digan que no les han pagado o que no tienen recursos para suministrar medicamentos, como si la crisis financiera fuera una excusa en los problemas de atención. Confiesa además Jaramillo los planes con nueva EPS, la primera que se transformaría en gestora de salud y vida si se aprueba la reforma. Asegura el ministro que es fundamental que esta EPS tenga el 50% de acción del Estado y el resto de cajas de compensación, que al final son entidades sin ánimo de lucro, y que dice él es la manera de garantizar que la plata de la salud no enriquezca a un privado. Además, anunció que habrá un subsidio a todo nivel para los famosos CAPS, los centros de atención primaria en salud, incluido para el pago de salarios a médicos y la adecuación de infraestructura si así lo requieren. El fútbol está listo para tomarse la capital del soccer. Colombia será recibida en un amistoso el próximo 8 de junio ante la selección de los Estados Unidos en el FedEx Field del estadio de los Washington Commanders, el equipo de fútbol americano, una plaza que queda afuera de Washington, pero que aún hace parte de su área metropolitana, o el DMV, como se le conoce. Es la primera vez que Estados Unidos jugará en la capital de la nación desde el 2012. La razón por la que queremos jugar con Colombia es porque es uno de los mejores equipos en el mundo ahora mismo. Eso dijo el técnico de la selección de Estados Unidos. Un molusco. Padre, me corrigen aquí. Sí, es un molusco. No es un pez, es un molusco chiquito de esos, como el chipichipi. Parecido, como una especie de mejillón, sí, ¿verdad? Sí, una chiquitita. Es rica. El arroz es espectacular. Sí, es parecido al chipichipi. Lo cogen con la mano, ¿no? Sí. Meten la mano y sacan puñados de piangua, pues obviamente niño, sale con arena y después pues obviamente hay que lavarlo. Ese es lo más difícil, Héctor. Pero lavarlo. Claro. Cuando yo era niño, ahí en Costa Verde, en Ciénaga, uno iba a coger eso pianga, metía la mano, lo sacaba y después del arroz, para poderlo liberar, porque si no te sale arroz con tierra, hay que hacer todo un proceso de... Claro, hay que hacer el lavado es complicadísimo, pero en todo el Pacífico hacen unas cosas maravillosas, empanadas, pero especialmente el arroz pues es lo que a mí más me gusta, pero hacen mucha cosa con piangua. Me dicen que es afrodisíaco, no, en ese tema no sé. Bueno, de ese ya no me acuerdo, hace tanto tiempo que yo al Pacífico y ya ahorita no. A todas esas cosas del Pacífico le atribuyen el poder afrodisíaco. 8:38, noticia económica del momento, Víctor. Néstor, como una bola de nieve crecen las preocupaciones por la forma en que en el gobierno nacional liquidaron el decreto que ejecuta el presupuesto general de la nación y la posibilidad de renegociar vigencias futuras, asunto del que más temprano hablamos con la Cámara Colombiana de la Infraestructura. El tema ya salió de nuestras fronteras, escalando hasta las calificadoras de riesgo. Fitch Ratings resalta que precisamente las vigencias futuras se han convertido en uno de los mecanismos clave y de mayor credibilidad utilizados por los gobiernos nacionales para la financiación de infraestructura estratégica. Recuerda esta calificadora que históricamente las vigencias futuras se aprueban en procesos fuertes dentro del marco de la ley y que las obligaciones adquiridas son prioritarias respecto al gasto general del gobierno, y advierte la calificadora que un incumplimiento de estos compromisos podría llevar a un aumento en la percepción del riesgo sobre Colombia y sobre las empresas que desarrollan proyectos respaldados con vigencias futuras. Algo muy similar a lo que también están advirtiendo desde el Consejo Gremial, diciendo que todo esto puede causar un gran daño a la confianza de los mercados sobre el Estado colombiano, con inmensos riesgos para la calificación crediticia del país. Dos datos internacionales: la inflación anual en el Reino Unido permanece estable y en la zona euro salió el dato del crecimiento económico del cuarto trimestre del año pasado. Esquiva la zona euro la recesión, pero es una economía que está prácticamente estancada, creciendo al 0%. Hoy es San Valentín en Estados Unidos, cifras de la economía en Estados Unidos que tienen que ver con las exportaciones de flores en Colombia. Juan Camilo.
Néstor, primero vamos a destacar una pregunta sobre San Valentín que se está haciendo la prensa en Estados Unidos, una pregunta que es un tema muy importante y que el periodismo investigativo y la ciencia han tratado de resolver durante muchísimo tiempo. Hoy día de San Valentín es un buen recordatorio de que el amor hay que sentirlo y hacerlo. Hoy es un día no solo para que los restaurantes se llenen de comensales, para que las flores adornen los comedores, muchas de esas flores colombianas, o para que el coqueteo sea puesto a prueba, sino que es un día en el que las parejas se preparan para una noche romántica, llena de pasión. Hay quienes se preguntan, Néstor, luego de sostener actos de amor desenfrenado o encuentros sexuales, en medio del cansancio y después de varios minutos dándolo todo, si lograron quemar unas cuantas calorías. Hoy hice ejercicio, nos decimos convencidos. ¿Es así? Pues el Washington Post, una columna de Gretchen Reynolds, experta en salud y ejercicio, está respondiendo esa pregunta. ¿El sexo cuenta como ejercicio? Pues Reynolds se basa en una serie de estudios para decir tres cosas. Sí cuenta como ejercicio moderado, quemas algunas calorías, aumenta el ritmo cardíaco y en algunas ocasiones, rara vez, ocasiona paro cardíaco. Primero, ¿qué es lo que consideran los estudios? Que la actividad sexual es una forma placentera y popular de pasar 32 minutos. Hay gente que va al gimnasio por el mismo tiempo y es más aburrido. Toma Reynolds, por ejemplo, un artículo de las universidades de Almería y de la Universidad de Murcia, que hicieron como una especie de revisión sistemática de estudios que examinaban los esfuerzos físicos involucrados en el coito, basados en parejas usualmente heterosexuales que voluntariamente se prestaron para esta investigación científica. En algunas ocasiones el estudio se realizó en la casa de los involucrados, se les ponían monitores para verificar su ritmo cardíaco y en otros casos incluso se les filmaba para analizar los patrones de sus movimientos. Palabras más, palabras menos, esta revisión de estudios concluye que el sexo sí cuenta como ejercicio moderado. Los latidos de las parejas presentaban un promedio entre 90 a 130 latidos por minuto y alcanzando un máximo de 145 a 170 latidos por minuto. Lo normal son entre 60 y 100 latidos por minuto. En uno de los estudios, el total de gasto energético durante una sola sesión sexual alcanzó las 130 calorías. En otro experimento, alcanzó aproximadamente 101 calorías para los hombres y 69 calorías para las mujeres. ¿Cuánto es la duración? Pues Reynolds dice que en parejas jóvenes y saludables, el promedio es de 32 minutos de acto. En otras parejas el promedio es de 19 minutos. Ahora bien, un mito que desmonta también Reynolds es si el sexo debilita las piernas. Si por ejemplo tienes una maratón el día domingo y el sábado tienes sexo, pues otro estudio que referencia a Reynolds dice que no, que el sexo 24 horas antes del ejercicio no parece afectar la capacidad aeróbica, la resistencia o la fuerza. Buena noticia entonces para quienes se preparan esta noche, no solo van a amar, sino que van a hacer ejercicio, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. No está funcionando el mecanismo de monitoreo y verificación de ese proceso de paz entre el gobierno y el ELN. Evidentemente, llegan tarde las quejas y no se conoce ninguna resolución. Por eso, son interesantes las voces como la del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, que está proponiéndole al gobierno y a los grupos armados un cese del fuego multilateral que incluya pactos directamente y de las mismas condiciones con el ELN y con las disidencias de alias y bandas. Ayer había sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pidió lo mismo. Esta mañana es la Oficina de la ONU para Derechos Humanos que le está pidiendo a la Corte Suprema de Justicia que elija fiscal general de la Nación, nueva fiscal, porque la terna es de mujeres, en el menor tiempo posible. Estamos ante el escenario de una cantidad de organismos internacionales opinando y metiéndose en temas estrictamente colombianos. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Ayer desde la CIDH le pidieron a la Corte Suprema cumplir con su deber y elegir fiscal general a la mayor brevedad. Hoy es otra instancia internacional la que se pronuncia sobre el tema y desde la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos emiten un comunicado con dos mensajes importantes. El primero de ellos haciendo un llamado a la Corte para que en el menor tiempo posible elija la nueva fiscal general, pero también aseguran que este proceso se debe cumplir sin interferencias y hacen un llamado al gobierno para que brinde todas las garantías al alto tribunal. Recordemos que los magistrados de la Corte votaron el pasado
pasado 8 de febrero para elegir a una nueva fiscal. Sin embargo, ninguna de las aspirantes logró las mayorías, por lo que deberá repetirse la votación. Mientras tanto, Marta Mancera ya asumió como fiscal general encargada. Muy bien, gracias, Mateo. 8 de la mañana, 44 minutos. La semana pasada, se me olvidaba este dato, Ricardo, había sido también la OEA, después de que estuvieron allá delegados amigos del presidente Petro, don Luis Almagro, vendiendo la tesis de que aquí estamos a punto de un golpe de Estado. Y producto de toda esa decisión, de esta avalancha de comunicaciones internacionales, pues por supuesto, esto quiere decir cada vez más organismos se meten en Colombia. Sí. La OEA, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero Néstor, me queda una duda, por ejemplo, ¿quién redactó el comunicado de la CIDH? Porque tiene tantas imprecisiones que uno esperaría que una entidad de su estatura debería tener un poquito más de rigor en el manejo de lo que escribe. Ahora, dice, por ejemplo, ayer la comisión, Néstor, solamente un ejemplo, sí, que la Corte Suprema debería haber elegido fiscal general el 7 de diciembre. Eso no es cierto. Ese día se reunió la primera sala plena para empezar a votar. Pero no quiere decir que ese día fuera el día para elegir fiscal general. Pero me parece, Ricardo, que estamos en una escena, la verdad, que yo no había visto, una cantidad de organismos internacionales diciéndole aquí, presionando, ya no la presión en Colombia, sino presionando pues para que la Corte se apure y agilice su decisión. Senador Humberto de la Calle, senador exministro, fue el hombre que sacó adelante, y me parece que el dato es importante, la Constitución en 1991, de la que han pasado ya 30 y tantos años. Senador de la Calle, muy buenos días. Buenos días, Néstor. Encantado de saludarte a ti y a tu equipo de trabajo. Gracias, doctor Humberto. Como usted le escribió una carta al secretario de la OEA que me pareció bien hecha, con este tema de ojo que aquí no está pasando lo que usted dice que está pasando. ¿Usted quiere darme su opinión sobre este escenario de hoy en Colombia? Hoy Naciones Unidas, ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la semana pasada la OEA, metiéndose en temas de política doméstica de Colombia. Sí, comencemos por la carta del señor Almagro. Como ya es conocida, pues no quiero perder mucho tiempo en eso. Yo utilizaría un titular. Yo hice estudios de periodismo cuando estaba joven. Tengo título de periodismo de una escuela en Nueva York. O sea que lo primero es el titular. Sí. Yo diría, el titular es: el señor Almagro de bombero pasó a incendiario. Ese no es el papel del secretario general de la OEA, ni ha sido nunca. La OEA lo que busca es, por el contrario, superar dificultades. El señor Almagro oyó una versión, ya se sabe que voceros del Pacto Histórico le llevaron una visión catastrófica sobre el inminente golpe de Estado. El señor Almagro compró esa versión o la quería comprar, ahí queda una incógnita, pero lo que sí es cierto es que las manifestaciones del señor Almagro son totalmente descabelladas. ¿Cuál golpe de Estado? Él tiene la obligación de explicarnos quiénes dan los golpes de Estado en Latinoamérica. Primero se le olvida que en Colombia hemos tenido el del señor Mero y luego Rojas Pinilla. El de Rojas Pinilla, un golpe de Estado un poco extraño porque fue una acción apoyada por el Partido Liberal y medio Partido Conservador. Pero aquí no hay militares hablando de golpe de Estado. Ni siquiera hay militares como en el pasado que tenían cierto realce, Ruiz Novoa, el general Bedoya, etcétera. No, de ahí no sale ninguna fuente seria que diga que se está moviendo un golpe de Estado por ese lado. Otro, los ricos. Los banqueros tumbaron a Rojas Pinilla. Hombre, los ricos, los cacaos, están hablando con el señor presidente. De esas conversaciones, una en Cartagena, luego el tema de los Gilinski, han salido proyectos de inversión aplaudidos por el gobierno. La Iglesia Católica apoya al gobierno, incluso no en lo político propiamente, pero sí en sus deseos de paz, etcétera. O sea, para abreviar, aquí no hay un golpe de Estado en marcha, ni golpe ni blando, ni duro ni blando, y por lo tanto es un despropósito del señor Almagro que haya comprado esa tesis. Pero, repito, el segundo capítulo, si así fuese, el deber del señor Almagro era buscar soluciones y no tomar partido, comprar una de las versiones para alterar más la situación de tensión política que estamos viviendo en Colombia. Ese es, dijéramos, el primer capítulo. Sí, señor. El segundo, lo que estamos viendo hoy, por el cual ustedes me preguntan esto,
hombre, es de esas cosas, como decimos en mi tierra, cójame ese trompo en luña. ¿Qué quiero yo decir? Pues claro que queremos que nombren fiscal. Hombre, eso es obvio. Es obvio. Yo creo que en general todo el mundo quiere que superemos esto. Por allá habrá algún atravesado, uno nunca sabe, pero me parece que llamar la atención, esta proliferación de organismos internacionales sobre la necesidad de nombrar, pues es por lo menos desusado, es inusual. Pero por otro lado, también, como lo dijo el periodista Ospina, tenemos un problema, y es que hay unos procedimientos en la Corte que se están cumpliendo y que implican que haya que formar una mayoría, y eso viene de antes, y si la mayoría no se forma, pues claro que es una desventura. Queremos tener fiscalía rápido, pero me parece un poco exótico y hasta extravagante que ahora el gran problema internacional de Colombia es impulsar un nombramiento recabando en aquello que francamente nadie objeta, y en cambio yo sí veo un verdadero desequilibrio. El comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mí es sorprendente, porque dice que no debe haber interferencias. Esa es una frase esotérica, misteriosa. ¿A qué interferencias se refiere? Se refiere a la acción violenta frente a la Corte Suprema de Justicia. Ese es el tipo de interferencias que no quiere la CIDH, pues aplaudamos. A la Corte no la pueden tratar así. A mí me pareció muy pobre la explicación de que no, ahí no pasó nada porque no hubo sangre. O sea, el estándar para saber si la cosa es grave es que haya sangre o no. No, el problema de la Corte y de sus magistrados no es solo de su integridad física, sino de su competencia, del respeto a sus procedimientos. Luego aquí se estaba comenzando a dar un paso que va de la protesta a la asonada. Asonada es forzar a funcionarios a que tomen las decisiones que quiere aquel que los amenaza, porque las amenazas fueron evidentes y ciertas. Sí. Lo que ha generado además una turbulencia adicional. Los presidentes de las Cortes Suprema y Constitucional sí dicen que hubo una afectación, y el presidente de la República dice que no, que eso no valió la pena y que eso es, que eso fue como secundario. De eso le quería... me parece que lo que se desprende de la locución del presidente también es preocupante. El presidente tiene razón en unas cosas. Primero, nadie ha objetado la terna. Segundo, queremos que nombren rápido, lo que usted quiera. Y yo le he reconocido al presidente que al presentar una terna independiente, lo hizo rápidamente, no por amigos de él. Yo aplaudo eso. Pero minimizar lo que pasó genera una jurisprudencia muy grave para el futuro, porque es como ¿a dónde deja de ser protesta y dónde se convierte en violencia? ¿O es que se necesita que haya sangre para que nosotros condenemos las acciones que atropellan a las Cortes? Y sobre todo, ¿por qué me parece que el gobierno tiene que ser mucho más enfático en dar el mensaje de que esto no es viable ni se puede repetir, porque aquí puede haber un rosario de nuevos acontecimientos frente al Congreso cuando tome decisiones sobre las reformas y frente a la Corte Constitucional cuando lleguen las demandas a la Corte? Luego esto hay que cortarlo de tajo, y a mí, quiero decirlo con respeto pero con franqueza, me parece extraordinariamente débil la posición del presidente, y como tratando más o menos de decir que es una cosa menor y que realmente no tiene importancia. Doctor de la Calle, usted tiene la triple condición de que es senador, de que es una voz particular muy escuchada en el Congreso de Colombia, de que fue además padre en algún sentido de la Constitución del 91, pero además tiene una memoria prodigiosa. ¿Usted se acuerda, doctor Humberto, cuando se hizo este diseño institucional de que terna el presidente, de que elige la Corte Suprema de Justicia, este interregno, este vacío de que ha pasado varias veces, que la Corte no tiene plazos para elegir? ¿Qué se discutió en ese momento en la Constituyente? Sí, me parece que es un tema fundamental que hay que retomar, y por dos razones. Comienzo por la parte mecánica. En efecto, este procedimiento pues ha mostrado que a veces tiene demoras. Tuvimos al doctor Mendoza Diago, creo que 16 meses en la Fiscalía. Por cierto, lo hizo bastante bien, ¿no? Pero bueno, no es para defender lo que está pasando. Pero vicefiscal de Mario Borán. Sí, exactamente. Lo cierto es que el procedimiento sí ha generado que a veces produce estas situaciones indeseables.
El doctor Gómez Méndez hace poco dijo que había que invertir el procedimiento y me parece que esa es una buena idea, que sea al revés, que el presidente nombre de la terna y ahí habría 1000 fórmulas, pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo arranca en el 91 y si me da un minuto yo le cuento esta historia de manera breve. La postura que llevamos a la constituyente a nombre del gobierno, bajo la orientación de César Gaviria, yo era el vocero del gobierno, era una fiscalía pequeña, solo especializada en crimen organizado, más técnica que cualquier otra cosa y bajo la responsabilidad política del presidente de la República. Eso no fracasó. A nosotros nos derrotaron con el argumento que también tenía cierto peso. No se trata de macartizar, que darle demasiado poder al presidente sobre la fiscalía, pues terminaba generando un enjambre de sospechas y de dificultades. La réplica de esto fue presentada básicamente por Álvaro Gómez. Recuerdo el constituyente Fajardo Landaeta, algunos miembros del Partido Conservador, y triunfaron, que era la de decir, no, sistema acusatorio para todo, fiscalía grande, que haga parte de la rama judicial frente a la cual el Ejecutivo no tenga nada que hacer, con excepción de lo que tiene que ver con el nombramiento. Lo que está pasando hoy, y no de hoy, sino de hace algún tiempo, es que la fiscalía ya no es un instrumento, no es solo un instrumento de lucha contra el delito, es un jugador de primera línea en la política de Colombia, en la gran política. Y me parece que esa es una deformación enorme. La arquitectura institucional que estamos viendo no es deseable. Me parece que lo que está pasando con esta malhadada circunstancia actual, con la presencia permanente de organizaciones internacionales buscando meterle la mano, es que simplemente el fiscal, cualquier fiscal, no estoy hablando del señor Barbosa, se convierte en un elemento clave del ejercicio de la alta política y no solo circunscrito, repito, a la lucha contra el crimen, generando entonces un entorno enormemente grave. Hay antecedentes. En el pasado ha habido siempre, ocasionalmente, deseos de prolongar los periodos de los fiscales, etcétera. Yo creo que esto hay que repensarlo a fondo y me parece que tenemos que regresar a una fiscalía que sea eficiente, que se base más en la investigación científica, que no tenga el papel protagónico que hoy tiene. Y a eso contribuye la estructura y a veces también, pues dijéramos, el exceso de intervención de los fiscales de turno. Y que además lleve el sistema acusatorio, que era nuestra tesis, solo a aquellos elementos criminales donde sea necesario. Entonces yo le hice un chiste al doctor Álvaro Gómez cuando le estaba exponiendo esto. Le dije, hombre, yo fui juez en Salamina. Si usted manda un fiscal para que termine investigando robos de gallinas, lo que va es a llevar un nuevo cliente a los cafés para jugar billar. Entonces el doctor Gómez me dijo, usted es un indoctrinario, si el sistema acusatorio es bueno, tiene que ser para todo. Y resulta que eso no es así. Aquí tenemos un problema de gran criminalidad, que es el que hay que atacar. Pero de alguna manera lo que venía funcionando con lentitud o como usted quiera, para los robos de gallinas Humberto, no es necesario tener una organización tan poderosa de 30.000 empleados. Los cuentos yo me quedaría escuchándolo todo el día, pero me interesaría el pedacito que no me respondió. Ese intervalo en el que estamos ya desde ayer, porque se le acabó el periodo a Barbosa y estamos otra vez, por enésima vez, con una fiscal encargada. ¿Eso lo previeron ustedes, que podrían presentarse estas largas interinidades? Pues dijéramos con ese grado de detalle no. Siempre se supuso que la cosa funcionaba, que venía la terna, que la Corte elegía y el constituyente de aquel entonces no previó, dijéramos, esta multiplicidad de escollos que se han venido presentando últimamente. Entonces, sí, está bien, yo pensé que esa era la respuesta, pero lo que pasa es que yo sí pido que profundicemos, porque a veces estas discusiones se vuelven muy superficiales, pero bueno, nunca llegamos hasta imaginar lo que está pasando. Así estamos aquí en las batallas, que antes cuando la Corte hacía esto en épocas de Uribe, aplaudía a la izquierda, y ahora como estamos gobernados por la izquierda, pues la izquierda dice, esto no se puede demorar tanto, digamos, es una situación un poquito de patria boba, ¿no? Y acude a sus aliados históricos, que son la CIDH, la OEA e incluso la Oficina en Colombia de Naciones Unidas para Derechos Humanos, doctor de la Calle, para que le pidan a la Corte que haga
una elección. Yo quiero preguntarle sobre el discurso del presidente Petro y sobre la forma en la que él se refiere a la hoy fiscal general encargada Marta Mancera. El presidente de la República da por ciertas versiones periodísticas que vinculan a la doctora Mancera con hechos presuntamente irregulares, y él dice que lo que busca es evitar que el Poder Judicial quede en manos de la mafia. ¿Qué opinión le merece a usted, doctor de la Calle, esos pronunciamientos del jefe del Estado? Dijéramos que varias cosas. Ya lo dije y paso por ahí rápidamente. Del diagnóstico del señor presidente hay cosas que son ciertas. Presentó oportunamente la tesis. Segundo, esto no se debe demorar. Yo creo que en eso hay unanimidad. Yo no conozco a la doctora Mancera. Está sometida a un fuego muy duro. Me sorprende que no sea solo, dijéramos, las baterías de la extrema izquierda. Hay periodistas importantes que están comenzando a aceptar la tesis de que hay un problema grave que debe ser explicado. En ese sentido, me parece que sí es importante que se acelere la elección. Ahora bien, el problema, repito, es que esto exige agotar unos procedimientos y en todo caso la posibilidad de que la solución se desarrollara a través de una persona distinta a la doctora Mancera, pues ya está saldada. Está ella en ejercicio de sus funciones y tiene el enorme desafío de brindar garantías y de por lo menos matizar la circunstancia en la que se ve envuelta y naturalmente explicar su conducta. No es nada bueno lo que estamos viviendo, pero sí me parece que el exceso de presión y luego la descalificación del presidente, por la que usted me pregunta, sí me parece pues excesiva, por decir algo. Esa señora está acusada de unas cosas tremendas, pero no ha sido condenada, y entonces la famosa presunción de inocencia no puede ser selectiva. Pero lo que más me preocupa de la actitud, de la alocución del señor presidente, me preocupan dos cosas. El clima, sí hay una conexión entre el clima de agresión ese día, con sangre o sin ella, pero agresión en todo caso, con el clima que fue creando el propio presidente. Es que veníamos de semanas y semanas descalificando, dividiendo a la sociedad. Lo dijo en la alocución: los buenos somos los que queremos que la Corte nombre y los malos son los que no dejan. Sin darse cuenta, o espero que sin darse cuenta, colocando a la Corte en el terreno de los que quieren la impunidad y casi el narcotráfico. Esa es una cosa extraordinariamente grave para Colombia. Eso no puede pasar desapercibido. La Corte está haciéndolo bien, regular o mal, debería acelerar